Antes de começar, eu vou fazer um anúncio rápido. Eu tenho um livro sobre violência e traços de memória do conflito armado peruano, que chegou até nós, foi editado aqui no Brasil. A Carla Damiani Pereira, que vai apresentar numa mesa amanhã, de forma remota, ela encaminhou para nós e ela disse que queria sortear um dos exemplares entre o público, né? Então, eu estou anunciando que a gente vai sortear entre os participantes do evento que compareçam no encerramento, que vai ser amanhã, sexta-feira, depois das conversas aqui, num bar perto da Avenida Pompeia, né? Vocês, inclusive aqui no cartaz, ali embaixo tem o endereço, vocês já devem ter visto. A gente vai sortear 2 exemplares, mas isso é só uma desculpa, na verdade, para comemorar assim, uma edição de um material interessante sobre o conflito peruano, editado aqui no Brasil. E agora voltamos para a mesa e para a programação aqui do terceiro encontro de estudos andinos. Contamos de novo com a Marcela, que vocês já conheceram, médica tradicional, parteira, autoridade originária e da justiça originária também. E contamos também com a Rosana Barragán. Ela vai dar a palestra de amanhã, né? Eu vou fazer uma apresentação dela mais extensa amanhã, mas queria adiantar que ela é uma reconhecida historiadora da Bolívia, né? Com trabalhos que vão do século XVI e a mineração, à questão de cidadania, questões urbanas da vida, né, tanto das elites como do povo na cidade de La Paz. Eu deixo vocês curiosos sobre mais completo a apresentação dela amanhã. E o que vai ser esse espaço agora é um diálogo, né? Vou mediar um diálogo entre elas, né? Ontem conversamos com a Rosana da importância dos registros de histórias de mulheres, né? Que a história tradicionalmente fez muito registro de histórias orais, mas mais voltada para os homens, né? Que é importante a gente se voltar para as tantas questões que as mulheres trazem, e a Marcela tem sido muito boa nessas conversas hoje de manhã e também fora no evento, para trazer esse mundo de som, do agro, da justiça indígena. Hoje vai falar um pouquinho também mais sobre ela, sobre a medicina. Então passamos agora para o castelhano. E estava dizendo que é importante, Marcela, o registro de las voces de las mujeres luchadoras en casa, en la comunidad, en el Estado, en la justicia, y que, ayudados por Rosana, nos vas a contar un poco más hoy de tu vida, de tus luchas, de lo que quieras en realidad. Dejo entonces un poco el micrófono con Rosana y empezamos ese diálogo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es realmente una alegría estar aquí y quiero agradecer públicamente la invitación. Todas las instancias que se han reunido, es realmente una colaboración interinstitucional, así que muchísimas gracias.
quiero también decir que hace mucho tiempo que no había estado post pandemia en una reunión en América Latina, y este almuerzo ha sido una delicia en el sentido de encontrarse, charlar lado a lado, conversar, cosa que es muy difícil en otras circunstancias, y peor aún frente a una cámara en un Zoom, nada más horrible. Entonces también expresar esa contentura, diríamos, de poder hacer y estar con ustedes. Bueno, el diálogo de esta tarde con la señora Marcela, yo encuentro que es un lugar, un espacio absolutamente preciado, absolutamente rico, único, porque ayer viajé con ella, no nos conocíamos, pero viajamos en el mismo avión y fuimos a hablar entre pasillo y pasillo de aeropuertos y de aviones, algo, y todo lo que me iba diciendo ella, así un poquito, digamos, como a borbotones o pequeños diálogos, cada vez se me abrían más los ojos y sentí una profunda, yo diría admiración, pero también ganas de conocer mucho más sobre ella. Entonces, cuando Salvador dijo, bueno, hay una conversación esta tarde que debería ser sobre la minería, yo le decía, y intercambiamos, sí, debería ser sobre la minería, pero también sobre ella y otras cosas que no son solamente la minería. Ella ha tenido un rol fundamental, ustedes la han escuchado esta mañana, cómo ha representado a Hachapacajes, a su comunidad, etc. Pero también toda su vida personal es también política, y la política está en lo personal. Entonces creo que tratando de romper esas fronteras y no abocarnos exclusivamente a su representación pública, y considerando que su vida personal es tan valiosa y tan política como lo otro, como la representación pública, es de que hablamos con Salvador, con la señora Marcela, de que este diálogo sea mucho más abierto, no tan circunscrito a una temática, sino más bien que podamos hablar y ella también se siente en la libertad de hablar de compartir con nosotros lo que ella quiere compartir. Y estoy segura que nosotros vamos a aprender mucho de su vida y de todo lo que ha pasado en su vida, ¿no? A veces los investigadores podemos hacer, hay una palabra, y aquí Roger me dirá si estoy en lo correcto o no, los kelkeris, ¿no? Los kelkeris, que son una especie de escribanos, ¿no? Y en realidad los kelkeris, los indígenas, los caciques apoderados, que eran los curacas en la primera mitad del siglo XX en Bolivia, hacían las representaciones por sus comunidades, y eran hombres y se llamaban los escribanos, ¿no? Pero en alusión también a escribanos del periodo colonial, ¿no? Y de alguna manera siempre he pensado que nosotros como intelectuales también deberíamos ser kelkeris, de escribanas, y saber escuchar y saber transmitir también lo que las otras personas, como la señora Marcela con su rica experiencia, nos pueden transmitir. Dicho esto, entonces yo iría a preguntarle a la señora Marcela. Ayer ella me estuvo hablando, por ejemplo, y empezamos muy así, una charla de avión, de personas que se acaban de conocer, y me comentó todo lo que ella había hecho para poder subir al avión, desde que dejó todo lo que hizo en su comunidad, en su casa, etcétera, etcétera. Y tal vez ese es el momento de empezar, cuando la señora Marcela tiene este viaje para Brasil, pero todo lo que tiene que hacer para llegar al aeropuerto y para subir ese avión destino aquí a Sao Paulo. Doña Marcela. Gracias. Una vez más, muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas de este espacio. Como nos conocí con la hermana en pleno aeropuerto para poder tomarle ya a Santa Cruz. Un poquito quiero comentar esto de más profundo de lo que es
el Guarmi Aymara, cómo es preparado en cada jurisdicción Aymara. Cuando nace una niña, es preparada para ser Guarmi. Primero es niño, o guagua decimos nosotros, y se prepara todo lo que es su camino. Y el varón también se prepara todo lo que es su camino en los aymaras. A mí me prepararon junto a mi abuela, que era partera, me enseñaron todo el conocimiento que es vivir en el campo y conversar con nuestras plantas, con nuestros ríos. Muchas veces esto no comparte el médico ancestral con el pueblo, solo ofrece su medicina y ya. Sin embargo, para nosotros el de poder bajar una hoja, planta medicinal, es algo sagrado. Pedimos primero permiso a la tierra y a la naturaleza para poder bajar una hoja de una mate con nombre. Dejamos decir, ¿no? Para el hermano Salvador, ¿no ves? Te estoy bajando planta para que tú lo puedas curar a él. Entonces, ese mate es efectivo, es sano, porque ya viene designado para una persona directa. En este tiempo, ese valor ha ido perdiendo. Solo traemos en presentación y ya puedes tomar. Sin embargo, esas cosas aún es muy importante porque en este lugar que hay tantas plantas medicinales, muchas veces necesitamos hacernos un mate y solo le quitamos sin pedir permiso. Entonces, esa es una parte muy importante que en mi vida ha quedado, de que uno tiene que saber, eso no es ritual, ese es respeto de ambos. Muchas veces por ahora dicen, hacen rituales. No es ritual, sino es de conversar, porque también la planta tiene algo que darnos a nosotros, aún la tierra y el aire, porque si te encuentras con un viento que es remolino, es necesario hablar, decir, no voy a impedir tu espacio, yo estoy en mi espacio y tú estás en tu espacio. Y si encuentras, como nosotros también decimos como parteras, si encuentras un animal muerto y la señora está esperando familia, tiene que decir, déjame pasar por mi lugar, yo no te estoy impidiendo. Entonces no te hace daño, pero si tú no hablas, muchas veces te puede hacer daño. Son cosas que hemos aprendido de lo más profundo y no lo enseñamos. El profesional, el médico, tiene otro camino que no conoce esto, lo más profundo. Yo he sido enseñada de esa manera y eso, como yo les decía en la primera conversación, a mis 15 años, antes de ser Guarmi o mujer, yo ya he sido llegado un niño, porque mi abuela partió antes de mis 15 años y me heredó lo que ella conocía, yo era su ayudante, entonces me dijeron, ¿sabes? Yo decía, no sé, pero hice nacer un niño. Bueno, entonces desde ahí hasta este momento más de 100 niños llegó por mis manos. Y eso me ayuda a entender muchas cosas. El conocimiento ancestral se hereda. No todos podemos heredar en una familia. Si mi abuela era de todas mis hermanas, de mis primos, nadie. Yo soy la única que ha heredado esto, ¿no? Creo que es una elección de más allá para poder manejar esto, para poder conocer. Yo puedo acomodar un bebé cuando está en un costado, puedo arreglarlo, puedo ponerlo para que pueda nacer sin ninguna complicación. Entonces son cosas que hemos heredado. Este es nuestro camino como Guarmi Aymara, preparado para poder recibir. Esto no todos manejamos, sino los que tenemos este camino, como así uno escoge ser médicos, ser un profesional de alguna área, algo así no escogemos nosotros, sino ya nos viene con eso. Entonces eso es
Y a partir de ese momento empecé a prepararme. Y como Guayma Aymara estoy muy preparada. Si yo ya tenía este espacio para venir, ya tenía que prepararme para todo. Tenía que tener tiempo para salir, dejar todas las cosas hechas allá en mi comunidad. Mi esposo es de 84 años en este momento. Tuve que dejar para todo, yo le decía a mi hermano, ¿no? Para el perrito, para el gatito, para la gallina, para el pato, para el chancho, a qué hora les va a dar, cómo les va a dar, qué días, cómo va a ir administrando. Ese es el trabajo del Guayma Aymara. Todo dejar listo, para que no pueda faltar y no puedan sentir mi ausencia, ¿no? Entonces ese espacio ya está lleno. Es más o menos así uno está organizado para poder salir. Por eso digo, nosotros no es solo agarrar el aguayo y salir, sino es preparar todo. Y también aún dejarlo, porque nunca sabes si sales, si vas a volver. Muchos salen de su casa y nunca más vuelven, ¿no? Porque esta vida no es nuestra. También hay que dejar preparados los hijos y los nietos. También la casa. Muchas veces nosotros esto hacemos, salimos para la puerta. Yo no, yo siempre le digo a mi puerta de la casa, tú te estás quedando y vas a cuidar este hogar. Nosotros decimos con turmamani al que cuida la casa, que está en casa, a ti te estoy dejando, tú vas a cuidar mi hogar, mis hijos, todo lo que es. En tus manos estoy dejando. Yo estoy yendo contigo también. Donde lleguemos, allí vamos a estar. Y vamos a retornar. O sea que hay una charla constante de poder dejar las cosas. Y para que las cosas no queden vacío. Este es el caminar del Guayma Aymara, del jaque. Nosotros, ¿a quién decimos el jaque? Cuando dos personas se unen, ya son juntos, ese es el jaque. Y el jaque es desde el momento que se encuentra, es hasta que uno de ellos tiene que partir. Para nosotros, como aymaras, no había eso de apartarnos, sino continuar juntos. Yo eso decía, ¿no? Yo con la hermana compartía esto. Yo a mi esposo, yo no le conocí ni 5 minutos antes que me entregara. Yo cuando vinieron a hablar con mi familia, yo decía cuál de ellos es. Había mi cuñado, mi suegro y todos ellos, ¿no? Y bueno, nosotros, por la palabra dada como Aymara, hemos vivido, tengo 6 hijos, 15 nietos, y yo los amo mucho a mi familia. Y he sabido sacar adelante. Sacar adelante con todo ese conocimiento. Como antes de ser mujer, he traído hijos al mundo y otros seres. Porque recibir un niño a esta tierra es algo sagrado y una responsabilidad grande. Y aún peor con mis hijos y con mi familia. Entonces, esta es la vida que llevo como Guayma Aymara, como jaque, presentando, llevando siempre, allá en Bolivia más que todos nosotros llevamos el apellido del esposo. Marcela Quisbert de Magueña, ya no Marcela Pico, ¿no ve? Marcela Quisbert Pico, ese es mi apellido. Pero una vez casados, yo llevo el apellido de mi esposo, ¿no? Entonces, un poco es así donde vamos desarrollándonos con mucho respeto. Eso es para nosotros la cosmovisión ancestral que aún mantenemos dentro de nosotros. Eso es lo que puedo compartir con ustedes para poder llevar adelante. Tal vez es muy importante poder conversar con cada objeto. Si tú dices, esta mesa no escucha, escucha, son testigos. Y estas sillas que están aquí son testigos. Y este espacio es testigo de lo que hacemos. Y la palabra dice en la Biblia, por todo lo que tú haces, un día serás juzgado, un día tú rendirás cuentas por todo esto. Entonces, así como encuentro en la Biblia
encuentro en mi cosmovisión los valores ancestrales. Eso es en cuanto puedo compartir. Si hay algo más, explicarles eso. Muchas gracias, Marcela. Tal vez la otra pregunta sería, ¿cuándo empezó usted a representar a su comunidad, a su ayllu? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo empezó? ¿Qué la llevó? Para las mujeres es siempre un poco más difícil, tanto porque uno tiene hijos, tiene esposo, lo que usted acaba de decir. Las responsabilidades no se acaban cuando usted sale de su casa. Entonces, ¿cuándo empezó ese ímpetu y esas ganas de hacer algo también por todo su ayllu y toda su comunidad? Yo empecé a mis 17 años, o un poco más antes, por una dificultad. Mi mami cayó accidentada, una movilidad le atropelló los dos pies, ella estaba en muleta mucho tiempo y ella tenía cargo en la comunidad. Entonces yo asumí la responsabilidad como hija mayor. Asumí el cargo apoyando a los hermanos autoridades, llevando fiambre, aquí nosotros llevamos en Ayacoca, entonces llevando todo eso. Aprendí mucho de los hermanas de ese tiempo. Mucho tiempo suplí los cargos de mi mamá y así avancé, porque para un guardia y madre es muy difícil, aún en los ayllos, superarnos, porque hay mucho machismo. Siempre la mujer tenemos que estar abajo, no arriba, digamos, ¿no? Por esa misma situación, para mí ha sido un poco muy difícil avanzar en el liderazgo. Muchos años asumí cargos de mi mami, después que me casé asumí los cargos de mi esposo por el hecho de que mi esposo trabajaba y no podía asumir los cargos en la comunidad, y eso ya es trópico. Yo soy de una tierra un poco más elevada, cerca a las faldas de Huayna Potosí. Mi esposo es del trópico. Entonces, asumí también los cargos de mi esposo a nombre de él, no a mi nombre, pero asumí todos esos cargos, hasta un cierto límite, cuando ya llegué a cargos mayores como ser censal agraria, subcensal y censal agraria, y después la Federación Provincial. Entonces, allí sí ya mi nombre fui adelante, porque ya era cargos grandes como juez, y en este momento los cargos que agarré fue los más grandes de la Federación Provincial Murillo, que es un espacio de varones, que no es de mujeres porque es Huartolina de mujeres, y el Tupac Cataris de varones. 2010 yo llegué, me eligieron en Songo. Ha sido un reto para mí. Yo decía, no, pues nadie me va a mirar porque es de varones, ¿no? Pero cuando me presento a este congreso grande y salí con la mayoría de los votos y yo no sabía qué hacer, y no sabía cómo volver a la casa para decir, mira, este cargo me lo recibí. Ha sido difícil. Bueno, ha sido muy difícil romper ese espacio. Me decían, no queremos con pichica y con pollera un Tupac. Y yo, con la cosmovisión ancestral, yo les decía, los aymaras somos uno, Chachahuarmi es uno, no es dos, es uno. Y si me ha traído mi pueblo como responsable a la cabeza de esta organización, no voy a decir, no interesa mi pichica ni mi pollera, sino lo que interesa es lo que yo tengo aquí adentro. Y así superé y demostré. Ha sido muy duro, lloré mucho porque no sabía escribir ni leer hasta llegar a ese momento. Me hicieron firmar un documento de erradicación de coca. Me dolió mucho. El error más grande que cometí es eso, en mi vida como autoridad. Me quería morir, no sabía dónde había algo para que me mate, como al ratón le matamos. Quería morirme. Me dolió mucho cuando me enteré de eso. Y ahí ha sido el cambio en mi vida de aprender a leer, por eso hoy leo. Ahí ha sido el de decir, ahora sí lo aprendo porque lo cometí el error más garrafal. Entonces, eso fue los espacios donde ocupé. Después, como juez, ya el órgano judicial de entender ha sido duro para mí, pero pude avanzar. Aún tengo metas que quiero llegar más allá, entender diferentes
espacios. Por ejemplo, en medicina ancestral, muchas veces debatí con los médicos, ¿no? Más que todo con mis hijas, cuando me decían, no, que no van a hacer, hay que hacer cesárea, yo decía, no es así, déjenme por lo menos un momento, yo lo voy a hacer. Entonces son aún todavía que hay que unir esfuerzos también en esta área para poder ayudarnos. Entonces eso, un poquito de comentarles también en todo este tiempo, el único sustento que yo tengo es mi medicina para poder viajar, salir. Yo tengo mis plantas en Songo y preparo uno de los jarabes, el único que pude hacer llegar hasta aquí, no es fácil traer porque no tiene esto senazal como estos. Yo preparo de mis plantas, esto es para limpiar el pulmón después de COVID. Preparé para COVID para poder remediar, salvamos muchas vidas. Ha sido retos muy importantes donde también la ciencia misma, la naturaleza nos enseña, y la ciencia. Siempre yo trato de unir, me gusta escuchar conferencias, siempre estoy más en esto para poder entender en cada área, para poder también asimilar y poder trabajar juntos. Entonces esto es el camino que voy avanzando hasta este momento. Acá bonito. Marcela, nos decías que viste nacer o hiciste nacer como 100 guaguas. Algo más de bueno, muchas guaguas. Te quería preguntar, ¿dónde están esas guaguas hoy? ¿Se fueron de la comunidad? ¿Se quedan? Y te quería preguntar también un poco por la historia de tu comunidad. Me decías ayer que están en un proceso de reconstitución, ¿no? Reconstitución del Ayllu, porque ya fueron sindicato, ya fuiste dirigente también de federación, hoy es Ayllu. En un momento llegó la mina, ¿no? Nos contabas de la lucha contra la mina, hubo momentos de movilización. Entonces es una pregunta doble. Por un lado, ¿dónde están la gente que viste nacer hoy? No sé si están en la mina también, si están en la ciudad, si están cerca, si están lejos. Decías que había gente por Brasil también. Entonces, por un lado eso, ¿dónde está esa gente? Y la otra, algo de la historia de lo que su territorio vivió, ¿no? De las formas del Ayllu y de ese proceso que decís que es de reconstitución. La primera pregunta, el primer niño que nació creció y se vino a Cochabamba. Yo creo que debe estar por ahí, ya debe tener más de 50 años, casi a los 50 ya debe estar, ya no le voy a ver. Entonces, muchos de los niños han migrado a la ciudad de La Paz, al Alto y a diferentes lugares. Por ejemplo, Argentina, una familia está aquí en Brasil, no sé en qué lugar, pero así han ido migrando. ¿Por qué? Porque el territorio Songo es mucha roca, poca tierra, no hay caminos carreteros, solamente hay, en Songo hay 10 plantas de energía eléctrica de la empresa Cobel. El único que ha abierto camino es hasta Huaji, es el único carretero que existe, más no hay. Las comunidades no tienen carretero, tienen que llegar a pie. Y 7 horas, 4 horas, 5 horas a pie, nadie puede traer una cabeza de plátano o 25 naranjas, es muy lejos. La única cosa que se podía traer de los trópicos era coca, y este tiempo ha sido erradicado. Y es muy difícil sobrevivir allá sin trabajo. Teniendo plantas de energía eléctrica, en Songo 10 plantas, aún la gente sigue en michero con queroseno, no tienen luz en sus comunidades. Es muy difícil, Songo aún, todos aquellos que viven cerca a la carretera, a las plantas, están algo mejor, pero los que están más allá es muy difícil aún todavía. Entonces por eso hay mucha migración.
no hay mucha población en Songo. Songo en el 52 se ha convertido a comunidades pues rescatar de los patrones las tierras. Desde ahí era sindicato y teníamos una federación y todo eso. A partir de la nueva constitución, la reconstitución primero empezó con la comunidad que está en problema, que les cuento de la comunidad Cahuachico y Cahuagrande. Empezó la reconstitución, que estaba el hermano Adán y la hermana también ha estado en esa reconstitución, el pacto sagrado que se hizo con la Cosmos. Entonces, a partir de ese momento se reconstruyó 14 comunidades. Son 32 comunidades Songo. Hasta este momento hay 14 reconstituidos y que aún está cambaleando porque la organización reconstituida vuelve a ser a ellos marca. Sin embargo, el sindicalismo tiene otro camino y en este momento estamos siendo enfrentados entre nosotros, el sindicato y las comunidades reconstituidos. Y hay una traición fatal entre el sindicato tiene fuerza porque tiene federaciones, está en el pacto de unidad. Los pueblos reconstituidos estamos luchando solos. Y es muy difícil, está en ese trance no solo Songo, sino Acajes, todas las provincias, ¿no? Está en este momento muchos en la reconstitución después de la nueva constitución, que nos da potestad a esto. Pero sin embargo aún es difícil ese avance, estamos en eso y ahí es donde empieza esto de que la empresa minera aprovecha a poder formar, ya no como empresa porque ella está expulsada como empresa, entonces a formar como una cooperativa con algunos que les interesa el dinero y se une con estos y empieza a formar una cooperativa, ya no empresa, y vuelve a entrar y en este momento hace estragos en el lugar, ya con la misma hijos de Songo y otros foráneos. Es muy difícil en este momento para nosotros enfrentar este momento como songueños porque es nuestra propia sangre, es nuestra propia familia en ese medio una parte y estamos en ese trance en este momento de poder analizar. Es muy difícil convencer cuando hay dinero y cuando no hay dinero, como ahí no tienes un sueldo, pero como cooperativista ya puedes percibir un sueldo y ahí es muy difícil. Estamos en ese momento difícil, en este momento Songo. ¿Alguna pregunta más que me olvidó? No, gracias. Pasamos a Rosana. Gracias, señora Marcela. Dos preguntas. Usted ha hablado y ha hecho mucho énfasis en que desde que era chica, 17 años, etcétera, ha empezado a asumir cargos. Y tal vez un poco para explicar aquí a la gente, explicarles cuál es la importancia de asumir esos cargos, cómo esos cargos están relacionados en los hechos a el acceso a la tierra y al territorio de sus comunidades, porque si no hacen eso es un poco es el taqui de los cargos, ¿no? O sea, toda una serie de etapas por las que hay que pasar y que eso garantiza también el que usted, su esposo y su familia tengan derecho en las tierras en las que están. Entonces, tal vez es ese sistema de cargos, además jerárquico, que va desde, digamos, de los más básicos o comunes hasta los más complejos, como usted decía, hasta ser representante máxima. Esta sería una de las preguntas y luego vendría al tema de la minería. En la comunidad, para poder cuidar tu territorio, la comunidad tiene un territorio extenso, nosotros tenemos casi 6.000 hectáreas, la comunidad Cañavire, para cuidar todo eso. Asumimos el cargo desde el vocal hasta llegar al secretario general. Son 13 años de cargo. Una persona en una comunidad. Concluyendo eso ya puedes subir a la subcentral. Son 2 años
De la subcensal subes a la censal agraria, que es 8 o 2 años, con eso has concluido en tu jurisdicción y recién puedes llegar a la federación provincial. Ese es el círculo que se avanza. Si tú ya has cumplido todo esto, has concluido con el lugar de cumplir. Y todos los que están afiliados tienen que llegar hasta ese lugar. Cuando ya todos terminan, volvemos nuevamente desde abajo para poder llegar, ¿no? Es un círculo de siempre estar manteniendo en la comunidad los cargos. Ese es el ciclo de vida que se avanza en la comunidad. Por eso es muy importante para nosotros estar en eso. Muchos llegan hasta ese lugar como yo he llegado, muchos no llegan, sino están ahí abajo nomás. Por ejemplo, puedes hacer 3, 4 años un solo cargo o 2 cargos pequeños porque no tienes posibilidades de llegar. También llegar en los cargos es también un gasto enorme para poder llegar. Y ese es el ciclo de poder avanzar. No es nada fácil cuidar la tierra y territorio. Y una de las preguntas que la hermana me hace, la tierra es los 30 centímetros o 50 centímetros. El territorio es todo lo que es. Nosotros decimos el cielo, el espacio, el cielo, la tierra y lo profundo. Ese es el territorio para nosotros como Aymara. Nosotros, la lucha de nosotros es eso. Y cuando hemos logrado en la Constitución el 2009, porque dice eso, tierra y territorio para los pueblos indígenas. Pero en este momento no se cumple, porque si fuera así sería muy difícil, ¿no? No se cumple porque ya hay la ley minería que ya es dueño del territorio. Solo es la tierra del hermano que está sufriendo con los tantos años con los cargos. Solo tienes derecho a 30 centímetros. Es algo injusto. Y también comentaba con el hermana, viendo la historia de Hach Apacajaque, cuando llegaron los colonizadores en esos años, los Hach Apacajaques pagaron por su territorio oro, 30 llamas de carga de oro en 3 ocasiones, comprando todo el territorio de Pacaje. Y ese territorio de Pacaje es ahorita casi 15 provincias en el departamento de La Paz, que mi provincia es un río ahora, pero antes era Pacaje. Tengo una historia en el libro, de dónde a dónde era Pacaje. Hombres águilas se dice, ¿no? En castellano, nosotros pacajaques decimos en aymara. Entonces, si tú vas a la Constitución y vas a tu cosmovisión ancestral, es una lucha fuerte en este momento, porque nosotros somos dueños legítimos del territorio, no de la tierra. Sin embargo, es muy difícil esto hablar todavía. Te ganas gratis, que te quieran más. Entonces, es muy difícil todavía. Ese es en este momento que el origen de los que viven en los territorios están haciendo los cargos, cumpliendo con toda función social, económico, y sin embargo aún no son dueños de su territorio, solo de tierra. Muchas gracias, Marcela. ¿Qué pasa? O sea, la tierra que usted tiene, que usted y su familia ha cuidado tanto, durante tanto tiempo, haciendo cargos y respondiendo a todas las responsabilidades. Sus hijos están viviendo en La Paz. Sus hijos van a tener que pasar también cargos para poder conservar esas tierras y ese territorio. ¿O cómo ve usted eso en el futuro? Bajo nuestra cosmovisión, así como decía de nuestros antepasados, el territorio es nuestro. Pero ahora, con el sindicalismo, si tú no cumples función económico-social,
te sacan una resolución y te expulsan, no te votan. El día que yo me vaya, mis hijos van a tener que volver a hacer los cargos. Ese es lo más triste para nosotros. O sea que nunca dejas de cumplir función y comunicación social. Si no, no eres nada, no es tuyo. Así es. Y hablando ahora de la empresa minera, ¿hace cuánto tiempo exactamente empezaron los problemas con la empresa minera, con este empresario? Y bueno, ustedes lo lograron, ¿no es cierto?, expulsarlo por una parte, pero como nos ha contado también, volvió bajo la forma de cooperativa. Pero según entendemos y lo que nos ha dicho también, cooperativa en alianza y articulación con el empresario privado que fue expulsado. ¿Cuándo empezó esta situación? 19 de junio del 2010 se expulsó al empresario minero, luego la lucha se hizo, se ganó sentencias, el empresario minero se organizó como cooperativa en adecuación porque es un pedido de antes de la nueva constitución, ¿no? Entonces es preconstituida según el Estado, la ley. Es una empresa preconstituida y tiene derecho a convertirse en una cooperativa, y él agarra esa área y empieza a armar una cooperativa a la cabeza de sus hijos, y ahora es una cooperativa, ya un poco mezclando con los hermanos de ahí del lugar. Eso empieza 2019, ya la lucha fuerte entre la cooperativa y los comunarios en este momento. Entonces es un poco, no solo en Songo, sino en todos los territorios de Bolivia, hay mucha cooperativa que están convirtiéndose de empresas a cooperativas. ¿Por qué? Porque la cooperativa puede pagar menos impuestos que la empresa. Entonces los empresarios lo que están agarrando es eso, meter a la gente de la comunidad como socios de la cooperativa y convertirse para poder evadir también los impuestos mismos, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando en este momento, y la lucha en cada territorio de Bolivia es muy fuerte en tema minería. En este momento se está contaminando fuertemente en los territorios indígenas, de tierras bajas, de tierras altas, y a lo que nosotros últimamente como Tribunal Aviala hemos accedido para poder saber cuánto, casi 80% del territorio nacional ya está cuadriculado. Y eso es lo más triste para nosotros, más que todo como Amauta Mayor, porque va a ser contaminado el oro. No puedes comer. Si tu tierra no produce el oro, no vas a comer ni la plata. Es tan importante cuidar, pero esto, hacer entender, es muy difícil. Yo no estoy en contra de los mineros, pero yo quisiera que entendamos que la vida es más valiosa que tener un anillo de oro o un anillo de plata, o estar lleno de oro. Eso no llena el estómago, no va a cuidar la generación que viene. Eso es lo más triste para mí. Pero estamos pasando ese momento en Bolivia, sé que en diferentes naciones estamos pasando esto. La ambición de tener mucha plata está muy fuerte en este tiempo para mí. Acá. Sobre la minería todavía. Me dan ganas de preguntar cosas a Rosana también, ¿no? Porque ella estudió minería en la historia, pero primero con Marcela, a Rosana la tenemos más mañana. Pero bueno, la pregunta quizás vale también para ella. La minería no es algo nuevo, ¿no? En Bolivia, en lo que hoy es Bolivia, hay una historia de mita colonial, incluso desde antes,
Después hay una historia muy grande de la minería en Bolivia como principal economía en algunos momentos, como luchas también de mineros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven la minería desde el aire? ¿Cómo ven eso hoy con esta amenaza? Esta empresa minera más reciente que pudieran expulsar en 2010 es una amenaza para el aire, pero también quería preguntarte por antes, digamos, ¿cómo es la relación con la minería, con los mineros, de la comunidad, con la mina? ¿Qué nos puedes decir de esa historia? Desde que llegó la empresa minera, al principio todo era alegría para los hermanos en el año 1975, porque año 1975 llegó a Songo, porque no había pan en ese lugar, pero el minero hacía llegar pan, les daba a los hermanos, y bueno, para todos era alegría, ¿no? Porque ahí había algo que pueda transportarse. Poco a poco empezó a cambiar las cosas, y aún en este tiempo Songo ya no es solamente este empresario minero en este momento, está cuadriculado la mayoría, son varias cooperativas en este momento que no están trabajando por el carretero que no existe, pero ya está concesionado. La población de Songo está viendo que la minería es mucho mejor que el cultivo, como yo les decía, que traigas 25 naranjas que traer 2 gramos de oro, que es más fácil. Entonces, está así, está en ese ámbito en este momento. Pero nosotros como población, ¿qué queremos? Como tú decías, hermano, la minería no es reciente. De nosotros, según la historia, desde el año 1500 aparece, antes de que llegaran los españoles, los incas llegaran a Songo por tema de oro. Entonces ya había trabajos de lo que hay oro en Songo, minería. Después ya empezaron a trabajar, pero era un trabajo artesanal, era un trabajo sin maquinaria, sin utilizar químicos. Sin embargo, ahora hay materiales fuertes donde contaminan muy fuertemente. Entonces, lo que nosotros queremos es una política de que no contamine la tierra, sino sé que, y también he visto muchos estudios, de que no podemos contaminar trabajando si sabemos cuidar, pero cuesta más plata. ¿Qué quiere ahora la empresa? Invertir poco y sacar mucho, pero ya contamina el territorio. Entonces, estamos haciendo esos análisis también como pueblos indígenas, como autoridades, cómo frenar, cómo poder mantener. Por ejemplo, Songo tiene los sapitos más chiquititos, como la diablada, así, pero con una moneda de 10 centavos, así chiquititos. Ese es su nativo, son unas vigoritas así pequeñitos, colores fosforescentes. No hay en el mundo, pero en Songo hay. Había harto. Ahora, con esta minería está desapareciendo poco a poco. Mis hijos han ido jugando con esos, porque esas víboras pequeñitas no te lastiman, son juguetes, como juguetes, están caminando ahí, lo estás barriendo con la escoba y no, ellos están ahí. Son esos seres vivos que caminan junto con nosotros, pero en este tiempo ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación, ya no hay. Los peces nativos ya no están viendo. Entonces, estamos tratando de poder decir esto, de que podamos cuidar. Antes sí había minería, pero era artesanal. No había esos químicos.
Ahora son los químicos, por ejemplo, el yodo y tantas otras cosas que meten. Esas cosas es donde está contaminando. Lo que hay que hacer, yo quisiera que en el Estado plurinacional haya una política de que pueda controlar esto, para no afectar a todo ser viviente que existe. Esas cosas aún falta en el Ministerio de Minería. Falta mucho de que entender qué es la madre tierra, cómo lo vamos a cuidar, qué es nuestro, qué es nuestra vida también. Aún eso, no hay esa política en la institución minera ni en el Estado. Mucho hablamos de Pachamama, mucho hablamos de rituales, mucho hacemos bailar a los pueblos indígenas, pero eso no es el camino. Para mí eso no es el camino. El camino es entrar al territorio y analizar cómo lo vamos a llevar juntos. Tiene que haber una política nueva, recuperando la cosmovisión ancestral para poder llegar adelante. Más o menos de esa manera. ¿Una más o abro? Sí. Vamos a hacer una rodada de preguntas del público y encerrar. ¿Yo primero? Hermana Marcela, quisiera preguntarte algo. Aperta o botão. No, agora desligou. ¿Ahora? Sí. Hermana Marcela, quisiera preguntarte algo que te escuché hablar cuando estábamos en Songo en esta ocasión, que la gente siempre dice que las autoridades, que las representaciones de la justicia indígena no ganan nada por eso, ¿no? No tienen sueldo, que es algo gratis. Pero me acuerdo que tú nos comentabas que cuando generó el conflicto ese, ¿no? con el minero, tú has tenido que gastar harta plata para ir hasta Sucre, para ir donde estaban esos procesos, ¿no? Entonces no se gana nada, pero a la vez cuando hablamos de la justicia ordinaria estamos hablando de jueces, de abogados que tienen su sueldo, que tienen sus pasajes, pero que tú no lo tenías, ¿no? Y que la comunidad ha tenido que lidiar con todos esos cargos económicos para que puedas ir, para que puedas estar en esos espacios. ¿Tú crees que eso también, de no dar una base económica en esos procesos, es un problema que hay de esos conflictos entre las justicias existentes en Bolivia hoy? Bueno, muchas gracias, gracias al diálogo y a esta mesa y al evento, la verdad muy enriquecedor y muchas preguntas. Marcela, desde la mañana estaba pensando en preguntarte cómo es, y has dado muchas pautas de lo que es ser una mujer líder en estos roles y en estos espacios en donde generalmente son masculinos, ¿no? Los líderes. Y quería que amplíes un poco más eso, sobre todo en relación a lo que dijiste, ser una Warmi. Vos te presentás como Warmi Aymara y nos contaste el camino que implica eso. Y pienso, si podrías ampliar y decir cuánto eso ha cambiado, porque es cierto que hay una ancestralidad que se ha mantenido, pero esos son espacios que, y tu experiencia lo muestra, han ido cambiando con el tiempo. Entonces me gustaría saber de qué manera ves vos ese cambio, además de tu propia experiencia, y sobre todo en relación por ahí a las mujeres más jóvenes. Si ves que hay más espacios para esas mujeres jóvenes, que no sean separados como las Bartolinas, digo, en estos otros espacios de toma de decisiones que involucren más allá de al mundo femenino, al mundo comunitario más general. ¿Y qué otras dificultades crees que puede haber para ese camino, no? Sí. ¿Está bien o No, está bien. Nada más que una instrucción técnica. Estos micrófonos, si lo agarras aquí, hay problemas. Se calla. ¿Sí? Hay que agarrarlos aquí más. La puente donde se hace la transmisión, entonces aquí ya se interrumpe la... Son todos humanos.
Para la hermana Marcela, una pequeña pregunta. No sé si podría compartir un poco, hermana Marcela, esa experiencia con los jueces y con las fiscales, que muchas veces no respetan la jerarquía de las autoridades indígenas en Bolivia. En Bolivia, como bien lo dijo la hermana Marcela, hay una igualdad jerárquica entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, ¿no? Quisiera que un poco puedas contar esa experiencia. Recuerdo uno muy interesante, hermana Marcela, con una jueza específica, o creo que era fiscal, que no daba valor, ¿no?, a su posición como autoridad indígena. La importancia de esas luchas también simbólicas, de la construcción de casas de justicia indígena, la importancia, por ejemplo, de categorías como juezas naturales. ¿Cuál es el valor de esas nuevas categorías y símbolos e instituciones indígenas en esta lucha por la justicia propia indígena, hermana Marcela? Eso, por favor. Buenas tardes, compañera Marcela. Usted comentó que la minería ahora transformada en cooperativas ha tomado la estrategia de cooptar a los jóvenes de la misma comunidad, ¿no? Tal vez para hacerlos más aceptables, ¿no? Y yo quería saber cómo es que las familias de estos lugares, ¿cuál es la relación entre padres e hijos? Los padres, por lo que parece, están en contra de este tipo de mineración que destruye la tierra. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos generaciones de padres e hijos? ¿Cómo es que ustedes en las casas conversan sobre este tema? ¿Cómo los hijos que son parte de las cooperativas quieren justificar el trabajo que hacen dentro de la minería, a pesar que saben que están destruyendo la tierra de la comunidad? Uma última, ali atrás. Buenas tardes. Señora Marcela, me gustaría volver a un punto, que es este del sindicalismo y la concepción del económico como criterio para reconocer dónde hay o no hay una comunidad, ¿no? Si entendí. Entonces, no sé, hay aquí como un relato de la historia, ¿no?, de cómo es que esta posición del Estado plurinacional llega al poder de ser gobierno, y de cómo es que tal vez estas posiciones del sindicalismo son las que ocupan estos lugares del Estado-Nación, y a partir entonces de estas categorías del económico, del sueldo, del empleo, o de la producción, ¿no? Y por otro lado, cómo es que desde la cosmovisión entonces se piensa la existencia, la vida, ¿no? O sea, todo lo que está en la tierra, ¿no?, como suficiente, tal vez. Mi punto es, la idea de producción económica, hasta qué punto está naturalizada en la política del Estado y también en la política del Estado plurinacional, diferente de la visión de los pueblos y comunidades que saben que tal vez la tierra nos sostenga sin necesidad de, o sea, desnaturalizar la idea de producción, ¿no?, o la idea de mercado, de, no sé, producir para, ¿no? O sea, que esto no sea el criterio de existencia del ayo. O sea, ¿cómo es que estas cuestiones son pensadas internamente, ¿no? Un poco para poder ya contestar a muchas sus preguntas, ¿no? Primeramente, cuando iniciamos este tema de la justicia, Songo un poco para poder avanzar tuvo mucha dificultad para poder llegar. Más que todo como Guarmi ha sido muy difícil hacerse aceptar en los lugares, no es tan fácil, pero ha sido una lucha constante de una firmeza para ir adelante. Y cuando fui representante de Tierras Altas al Tribunal Constitucional,
fue muy difícil, no fue fácil. Tuve que reunirme con jueces, fiscales en los eventos grandes, uno me acuerdo en Cochabamba, y yo estaba ahí como magistrada de Tierras Altas, ese era mi nombre, y dice un fiscal, dice no, como uno que, yo siempre digo no he estudiado de niña, como uno que no ha estudiado nada, sin embargo yo para ser fiscal o juez he quemado mis pestañas 14 años y estoy aquí como autoridad. Y uno que no ha estudiado nada y que aquí diga que es una magistrada indígena, ¿qué le pasa, no? Entonces había muchas preguntas en ese tema y me decían y yo les escuchaba todos lo que decían y algunos estaban bien. Cuando yo les respondí, yo le dije, no, sé que tú has quemado tus pestañas, pero en tu área, lo que es la ordinaria. Yo desde que tengo uso de esas zonas estoy en mi cancha como justicia indígena y conozco lo que es mío. También he quemado todas mis pestañas y todo, en todos los años, no solamente 14 años, sino más de 50 años en ese lugar. Entonces, había momentos muy difíciles. Cuando estaba en escuela de jueces, he estado 2 semanas también en un compartimiento, había de otros países y había muchos cuestionamientos que también me han ayudado. Yo cuando voy, prefiero que me cuestionen para que yo pueda volver a analizar y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces fueron luchas así, avanzando, aprendiendo cada vez más. Cuando te cuestionan es donde más investigas y quieres saber un poco más. Cuando no, estás tranquilo en tu espacio. Eso. Para poder, en este momento también es la pregunta de la comunidad, del sindicalismo. Ahora hay una lucha aún en este momento de poder analizar. No hay una política donde pueda apoyar a los pueblos indígenas para defender tierra y territorio. No hay una política donde realmente pueda fortalecer, a pesar de que el gobierno se comprometió en el convenio 169 de poder fortalecer los pueblos indígenas. Por eso te les decía, en vez de fortalecer, lo único que hacen es hacer bailar, demostrarnos las danzas. Eso es, hasta ahí es suficiente. Estás con tu aguayo, yo decía, no, dicen ellos, tienes que estar con tu aguayo vestido con tu polera de oveja y eres autoridad indígena. Pero ¿acaso el indígena no tiene derecho a vestirse? Por eso yo me he visto así. Yo les digo, aquí estoy, soy aymara. Esta chompa también yo lo tejo, esta polera también yo me he cosido. Yo lo he hecho con mis manos. ¿Acaso no tengo derecho a vestirme? Porque a mí al principio decían, Marcela nos quiere llevar a las abarcas, nuestros hijos ya son profesionales, mi propia gente de Songo decía eso. Marcela nos quiere llevar, nos quiere volver a lo ancestro, nos quiere llevar a lo peor. Entonces yo entendí eso y cambié de vestimenta. Yo dije, aquí estoy. Por eso también entré a la universidad, para demostrarles que el aymara, el quechua, el indígena, el origen de la tierra, también tiene derecho a prepararse porque es un ser humano. Tiene que cambiar, tiene que intercambiar, tiene que conocer todos los espacios. Para ser una autoridad, para ser un profesional también, tenemos que conocer todos los espacios y poder intercambiar ideas y avanzar juntos. Entonces, por eso cambié, por eso les dije, aquí estoy, no estoy en Abarcas, estoy aquí igual que ustedes, pero podemos, todos juntos podemos luchar por una cultura de la vida. Yo siempre digo, la cultura de la vida es de todos nosotros, porque nosotros tal vez estamos ya avanzando, pero los que vienen, mis nietos, mis bisnietos, ¿dónde van a llegar? Tengo que cuidar y tengo que seguir demostrando que sí se puede. No puedo decir, tú eres profesional, yo soy indígena, tú y yo no nos entendemos, tú y yo somos enemigos. No, somos uno solo, somos hermanos. Tenemos que avanzar. Esa
esa cosmovisión es donde ahora reparto en mis pueblos indígenas. Por ejemplo, en Bolivia hay lugares muy cerrados, como Achacachi, como Pacaje, como Jesús de Machaca, tienen todo tapado las hermanas, no pueden andar así como yo, porque no pueden ser autoridad si está como yo. Es así, pero como yo entré a ese medio para poder decir, la justicia ancestral es sagrado, es limpio y es blanco. Cuando llegaron los españoles, lo asesinaron a los amautas y lo enterraron en el cerro y la nevada lo tapó y ahí estaba. Ahora con la nueva constitución revivimos, por eso nos vestimos blanco. La justicia es blanco, tiene que ser blanco. Y me dicen blanco porque Pacaje se viste de negro y el blanco no puede ser en ese medio. Pero como jueza, como justicia, sí puedo estar de blanco. Y eso ha sido bien difícil, romper esos espacios, de estar como autoridad junto a ellos, ¿no? Así como estoy vestida. Para no causarles, siempre me pongo mi aguayo encima, ¿no? Pero ya estoy algo más para poder estar también con los hermanos profesionales, para estar cerca. Entonces, son espacios donde estoy tratando de romper esas estructuras fuertes, de poder llegar, y de los que vienen tras de mí, por ejemplo, hay muchos profesionales, también muchas hermanas y hermanos que se están preparando. Ahorita en Bolivia tengo altos jueces indígenas en diferentes provincias, más varones que mujeres, pocas mujeres, porque es difícil. Para una Guayme Aymara o para una mujer, primero tienes que levantarte 4 de la mañana para dejar todo listo en tu casa, para tu hogar, y tienes que salir cargado tu fiambre para ir al lugar donde estás yendo. Tienes que llevar tu coca, tienes que llevar tus cigarros para poder compartir con las autoridades. Y nadie te da un peso para que hagas eso. Es un trabajo, doble esfuerzo como una autoridad mujer. Es doble esfuerzo. Y en esos lugares no te puedes servir, yo no me sirvo. Porque a mí me enseñaron eso mis abuelas. Tú has entrado, si eres autoridad, tú has entrado para servir al pueblo, no para servirte ni que te sirva. Entonces yo tengo que servirle a ellos, no servirme yo. Y esa es una de las cosas que es difícil en este tiempo. Las leyes te arruinan. La ley que en Bolivia ahora salió para defenderse, que hay mucho maltrato a las hermanas. Yo también pasé ese momento, muy difíciles, pero las leyes, yo digo, no todos ahora tienen ley. El perrito tiene ley, el gato tiene ley, el niño tiene ley, todos tienen ley. ¿Y las leyes te ayudan en tu hogar? ¿Realmente ayudan? No para mí. ¿Por qué hay tanto asesinato ahora de los hermanos? Porque la hermana se va a farrear, se sirve, en vez de servir se sirve, llega mareada y dice, yo tengo mi ley. ¿La ley le defiende en ese momento del esposo? No le defiende. ¿La ley dónde está? Son cosas muy fuertes que yo voy analizando. El niño este tiempo ya no le puedes agarrar de la oreja ni le puedes dar un chicote para que aprenda a estudiar, porque ya tiene ley, te va a demandar. Son las leyes, en vez de mantener un hogar, lo está destrozando para mí. Yo así lo veo, porque veo a mis hermanas como yo de polleras, divorciadas, volviéndose a casar. Tiene hijos de 2 papás. ¿Cómo van a crecer esos niños? Es muy difícil a lo que yo veo. Y poder entrar a este medio y decirles, yo soy consejera siempre de los jóvenes en muchos espacios de la ciudad del Alto. Yo he adoptado la religión cristiana.
y trato de, llego a muchos hogares separados, hijos solos en las casas en la Ciudad del Alto, la mamá trabaja, tiene que trabajar para poder mantener. Por eso yo digo, ¿acaso la ley ahora le apoya a esa mamá? Le apoya. Es muy difícil aún todavía estar avanzando en este medio. Solamente yo le pido al Todopoderoso para que nos pueda dar sabiduría. Donde llego siempre estoy pidiendo de que cada mamá, si es mamá, sepa ser mamá, pueda cuidar el niño que trae al mundo. Y no solo ese niño, sino también la descendencia de ellos. Ser madre es una responsabilidad muy alta y ser padre es una responsabilidad mucho mayor, porque el padre de familia es responsable de su esposa y de sus hijos y de su descendencia. Son retos muy fuertes donde debemos asumir como seres humanos. Y si asumimos estos podríamos cambiar algo de lo que estamos viviendo en este tiempo, porque es muy triste ver hogares destruidos, niños abandonados. Para mí es muy triste. Yo que abandono semanas, meses a mis nietos, me extrañan mucho. Mis hijos que ya son mayores, son casados, pero uno solo soltero, me extrañan mucho. Extrañan mi comida, extrañan mi amor. Es difícil. Tenemos que tratar de poder recuperar todo lo que es. Si alguna pregunta me ha olvidado, hermano. No, está bien. Rosana, ¿querés preguntar? Yo quedé curioso con las medicinas, no sé si querés contar algo de lo que trajiste acá. Bueno, este es un jarabe que he preparado de jengibre con miel para poder limpiar el pulmón después de COVID, porque quedamos con mucha flema en el pulmón, mucho cansancio, porque el COVID sí nos hizo reaccionar para poder enlazar un poco entre la medicina ancestral y la medicina que tenemos, ¿no? Antes todo era la farmacia, todo era el médico. COVID realmente nos mostró de que solamente el médico ya no podía porque los hospitales estaban llenos, ¿no? No había espacios para poder llegar. Entonces ahí surgimos más fuerte los que conocemos, entonces ahí hemos empezado a preparar también para el COVID, y este jarabe yo preparo para poder limpiar el pulmón. Es muy efectivo en muchas áreas, entonces eso puede traer. Nosotros extraímos de las plantas medicinales, así como les he dicho, sacando permisos, no así nomás. Son un aceite de hierbas y nosotros decimos toyo, están en las plantas, esos gusanitos, de eso sacamos este aceite. Igual sirve para poder limpiar el pulmón, igual se toma, también se fricciona. Esas dos cosas que es producto nativo de mí, pude traer. Y estos son ya, como nos exigen también mucho, entonces nos hemos organizado como medicina ancestral en Bolivia, en Cochabamba, para poder profundizar estas medicinas ya en cápsulas, en sobres. También me han dicho que aquí en Brasil ya hay estas medicinas. Entonces estamos con esos como médicos ancestrales compartiendo siempre y un poco avanzando en esto, tratando de poder llegar a diferentes enfermedades para poder ayudar. Por ejemplo, uno que esté en síntoma de maternidad no puede tomar diferentes medicinas, enseñando que no pueden tomar cosas calientes, sino cosas que le va a ayudar en su maternidad. También, ¿qué puede tomar uno que está
con una sangre espesa o presión alta, qué mates pueden tomar, qué no pueden tomar. Nosotros estamos dando también conferencias en allá con médicos ancestrales. En este momento el dengue está atacando a Yungas y anterior semana pudimos mandar 200 botellitas preparando al salto así con video, hemos preparado, enseñando a las autoridades de las poblaciones para que ellos puedan hacerlo y puedan salvar a estos niños de estos ataques con su propia planta medicinal que tienen en el lugar, que no conocen, pero nosotros enseñamos para que puedan hacer en diferentes áreas. Somos el equipo también con el doctor Carlos Brada y varios hermanos y hermanas, tratamos de enseñar. Más antes era más cerrada en la medicina ancestral, no querían enseñar, solo entregaban medicamentos. Este tiempo hay más población que no se puede llegar, es necesario enseñar, pero estábamos haciendo una presentación en la vicepresidencia en Bolivia, también anteayer el doctor Carlos Prada está haciendo una presentación allá en Cochabamba, enseñando a los estudiantes, a los estudiantes de medicina, enseñando cómo preparar también los jarabes, mates, para poder apoyar. Estamos abriendo también ese espacio como medicina, estamos tratando siempre de poder apoyar a la población en general para poder compartir juntos. Entonces estamos en esos, por ejemplo, si yo veo que una persona está cansada, yo con mi mano toco a través de la vena, yo siento qué es lo que tiene y qué puede tomar, qué puede hacer, hago masajes, y son cosas que nosotros tenemos para poder enseñar a los hermanos, decir, si no esa pastilla la compraste, toma, o esto puedes hacer. Entonces ayudamos de esa manera a la población como médicos ancestrales con este conocimiento que nos ha dado el Todopoderoso, porque no es nuestro, es para poder servir al pueblo. Esa es nuestra medicina. Entonces solo esto he traído para la presentación, donde voy siempre estoy mostrando mis medicinas nuestras. Y a mí lo que me sostiene en este tiempo para mis viajes a vida son estas medicinas donde preparo para dar allá en Bolivia. Esto yo entrego en 50 bolivianos, me ayuda mucho para poder ir. Por ejemplo, esto estoy igual en 30 bolivianos y eso me ayuda. Si en conferencias se vendo por lo menos 10 de estos, ya tengo para poder llevar el pan a mi casa, ¿no? Para poder volver, para mi gato, para todo tengo que llevar a la casa porque no puedo retornar sin nada después de salir, porque mi esposo y yo nomás somos los que sostenemos y ya mi esposo es de la tercera edad, yo también ya estoy más allá de 60, solamente estas cosas nos ayudan a nosotros para poder estar, porque el hijo no puede decir, hijito dame y yo necesito, sino más bien tienes que llevar el nieto, dice, ¿qué has traído, abuela? ¿Qué me has traído? Entonces es necesario, nosotros nos fortalecemos con estas áreas. Eso es en este momento. Gracias a esta medicina ancestral pude estudiar, gracias a esta medicina ancestral pude hacer mis cargos en la comunidad, pude cubrir los gastos en mi hogar y en mi familia y para mí mismo. Y también al mismo tiempo ayudo a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana. Si necesita ella, yo ya le he ayudado con una medicina. Y yo no lo voy a cobrar 200 bolivianos, mujer. Si no, doy accesiblemente. Entonces, eso ha sido de mí mi fortaleza hasta ahorita, es mi medicina. Mis plantas sagradas es mi fortaleza para seguir llegando aún hasta este lugar y llegar a muchas personas a través de ustedes. Eso. Muito obrigado. Vamos fazer intervalo de 10 minutos, tem biscoito e café aí fora. Continuamos aqui mesmo na mesa e teve uma pequena alteração na programação. Em lugar de ter mesas paralelas, vamos tentar fazer todas as mesas aqui nessa sala hoje. Teve alguns participantes que não vão vir, então isso permite juntar tudo aqui.
Então, se alguém tem alguma questão de horário, é bom consultar. Mas muito obrigado a todos e até daqui a 10 minutos começamos outra vez.